Puede que el tiempo intente destruir el pasado, pero afortunadamente hay algunos lugares que se niegan a darse por vencidos, desde pistas de la tumba perdida de Alejandro Magno hasta ciudades perdidas enteras descubiertas desde el aire. Aquí están algunos de los lugares perdidos más misteriosos encontrados. Número 8. Pirámides perdidas del Amazonas. Utilizando una increíble cantidad de láseres, los arqueólogos han descubierto pirámides en la selva amazónica. El impactante descubrimiento se produjo en 2022 y desde entonces los investigadores han estado luchando por reescribir la historia de las civilizaciones amazónicas. Hasta el año pasado se suponía que no había grandes ciudades en la Amazonía. Se creía que los exploradores españoles que buscaban El Dorado y Percy Fawcett, que buscaba en vano la ciudad perdida de Zeta, perseguían cuentos de hadas, pero tal vez no lo fueron. Los científicos lanzaron rayos láser sobre las selvas de Bolivia e identificaron docenas de pirámides que se elevaban sobre las ruinas de ciudades perdidas. Estas son ciudades que los investigadores nunca habían visto. Quizás El Dorado era real. ¿Cómo descubren exactamente los láseres las civilizaciones perdidas? La tecnología de detección remota basada en la luz está enganchada a un helicóptero a 198 metros sobre el dosel del bosque. Luego, los láseres se disparan al bosque mapeando digitalmente el suelo debajo. Esto da como resultado una imagen muy clara de lo que se esconde debajo de la jungla. Las imágenes tomadas durante el estudio revelaron no solo un par de asentamientos, sino ciudades enteras. Las enormes metrópolis estaban conectadas como parte de lo que sin duda era un gran imperio. El increíble descubrimiento ha creado más problemas en forma de preguntas sin respuesta. Las ruinas parecen haber estado abandonadas durante al menos 600 años. Algo sucedió en el Amazonas que causó potencialmente que millones de personas desaparecieran repentinamente de una civilización que pudo haber rivalizado con los mayas. Hablando de los mayas, ya habían desaparecido de sus grandes ciudades unos 200 años antes. Es casi como si hubiera una plaga o alguna otra catástrofe que arrasó América y vació todas las ciudades antiguas. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Quería dar las gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. No estaríamos aquí sin ustedes. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre misteriosos lugares perdidos. Número 7. Moctezuma. Hace 600 años, uno de los emperadores más grandes que jamás haya visto México construyó un túnel secreto. Los arqueólogos identificaron recientemente el túnel escondido debajo de una bulliciosa calle no lejos de la Ciudad de México. Hasta su descubrimiento, nadie había visto este lugar oscuro y misterioso durante 6 siglos. El emperador del que hablo no es otro que el legendario Moctezuma I. Fue un gran gobernante del pueblo azteca en el siglo XV. Gobernó el imperio azteca desde 1440 hasta 1469. Llegó a disfrutar de la última prosperidad antes de la llegada de los españoles. Fue su sucesor, el emperador Moctezuma, quien tuvo la desgracia de gobernar cuando Hernán Cortés se presentó en su puerta. Su túnel secreto fue encontrado como parte de un proyecto de conservación de la calzada de San Cristóbal. En la pequeña comunidad hay una gran estructura antigua. La pared está decorada con imágenes talladas, con restos de lo que fue una puerta de madera. La enorme estructura siempre ha sido un misterio para los lugareños y los arqueólogos querían resolver ese misterio, pero nunca habían previsto que habría un túnel épico debajo. Los expertos ya han excavado artefactos de vidrio, restos de estatuas y reliquias asociadas con el dios azteca de la lluvia Tlaloc. Pero ¿para qué sirvió el túnel y por qué se construyó? Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Los científicos no saben realmente qué estaba pasando aquí. Era claramente un lugar importante para los aztecas, pero toda otra evidencia de actividad ha desaparecido. Solo existe esta estructura con un pequeño túnel debajo. Tal vez se suponía que era para un entierro, o tal vez tuviera algo que ver con la agricultura. Los arqueólogos están perplejos. ¿Qué opinas? Número 6. Fuertes romanos perdidos. Se acaban de encontrar 396 fortalezas romanas no descubiertas anteriormente, repartidas por Siria e Irak. Fueron descubiertas de una manera bastante inusual. Recientemente se han desclasificado imágenes de satélite de la Guerra Fría, imágenes tomadas por espías. Cuando los arqueólogos obtuvieron las imágenes, quedaron asombrados al ver cientos de sitios antiguos que se habían mantenido en secreto durante todo este tiempo. Las imágenes de satélite no solo revelaron un paisaje arqueológico previamente desconocido,
conocido, sino que también potencialmente cambiaron la historia. Un equipo de arqueólogos afirma que es necesario reevaluar por completo la vida antigua en la frontera romana. Esto tiene sentido, ya que la última vez que se estudió la región fue en 1934. Definitivamente es hora de echar un segundo vistazo. El misionero jesuita francés, el padre Antoine Puydevard, fue quien descubrió por primera vez las fortalezas de la zona. Antoine utilizó un biplano para sobrevolar Oriente Medio y observó 116 fortalezas desmoronándose hasta convertirse en polvo en el desierto. Siempre se ha asumido que las fortalezas formaban parte de una barricada defensiva para proteger al imperio romano de persas y árabes, sin mencionar a los merodeadores nómadas que asaltaban los límites del imperio, robando romanos y convirtiéndolos en esclavos. Era una buena hipótesis, pero tal vez sea necesario cambiarla. El descubrimiento de 400 nuevos fuertes demuestra que este paisaje aparentemente desolado era mucho más que una simple línea defensiva. Los investigadores ahora dicen que era más un camino que un muro. Estas fortalezas probablemente actuaban como pequeñas aldeas donde la gente vivía y comerciaba. Lo más probable es que se construyeran para proteger a los viajeros y a las caravanas de comerciantes que se desplazaban hacia y desde Roma. Este no era un lugar de guerra interminable y bárbaros nómadas. Era simplemente otra parte del mundo romano, una especie de nexo entre Oriente y Occidente. Todo esto fue revelado simplemente a partir de algunas imágenes de espías de la Guerra Fría. Número 5. Prisión Drudenhaus. Uno de los lugares más espeluznantes de todos los tiempos fue una prisión especial diseñada para retener brujas y otros practicantes de magia. Se conoce simplemente como Drudenhaus y fue construida en 1627 durante los infames juicios de brujas de Bamberg, en lo que hoy es Alemania. Aunque este sería un lugar misterioso, técnicamente ya no existe. Fue cerrado en 1632 y rápidamente desmantelado en un intento de borrar los horrores ocurridos. Si nunca has oído hablar de los juicios de brujas de Bamberg, considérate afortunado. Hacen que los juicios de brujas de Salem parezcan un día de feria. Entre 1627 y 1632 se estima que unas 1000 personas fueron ejecutadas en Bamberg y sus alrededores por practicar brujería. No fueron solo las mujeres, fueron todos. En la hoguera eran quemadas personas de todas las edades, de ambos sexos y de todas las clases sociales. Algunos fueron decapitados, muchos torturados y muchos de ellos quedaron atrapados y brutalizados dentro de la Drudenhaus. El horror continuó hasta el 11 de febrero de 1632, cuando el ejército sueco entró en Bamberg y tomó la ciudad. El ejército sueco cerró la Drudenhaus y liberó a las supuestas brujas. Luego derribaron el edificio para destruirlo como evidencia. Ya no puedes ver la casa, pero puedes ir al lugar exacto donde estuvo una vez si algún día estás en Alemania. Número 4. Fanagoria. Fanagoria es una ciudad épica en ruinas en Rusia llena de una historia misteriosa. Alrededor del siglo VI a.C., los colonos griegos aparecieron repentinamente en el borde del Golfo de Taman. Construyeron un asentamiento que pronto se convirtió en una ciudad que cubría unas 900 hectáreas. Durante 1500 años, lo que comenzó como un pequeño pueblo griego sobrevivió como una ciudad poderosa. Durante mucho tiempo fue incluso la capital del reino del Bósforo. Los Bósforos fueron el primer estado inmobiliario formado en lo que hoy es Rusia. El descubrimiento de Fanagoria fue una coincidencia total. Una lápida llegó a la costa en el siglo XVIII, lo que llevó a los lugareños a descubrir las ruinas de lo que era claramente un lugar épico, pero en realidad no fue excavado hasta tiempos más modernos. Los arqueólogos han encontrado tesoros recientes, como monedas sobrantes del ejército otomano en el siglo XVI. El Imperio Otomano alguna vez tuvo una flota estacional aquí. Honestamente, es una gran sorpresa que el lugar haya sido olvidado cuando hace poco era una zona estratégica clave. Fanagoria, aunque hoy en día no parece gran cosa, alguna vez fue la joya del Mar Negro. Los colonos griegos originales se transformaron en los Bósforos y prosperaron exportando trigo y esclavos. La ciudad logró convertirse en un centro de ganancias y riqueza abrumadora. De hecho, es la sorprendente riqueza de las personas que vinieron aquí lo que más interesa a los arqueólogos. En los
últimos años, investigadores rusos han ido descubriendo una cantidad absurda de monedas, la mayoría del siglo VI. Muchas de las monedas se encontraron en fajos escondidos en ruinas de lo que alguna vez fueron casas. Esto ha llevado a los investigadores a teorizar que los ciudadanos de Fanagoria tenían excelentes ingresos. Los hallazgos arqueológicos han demostrado que el ahorro medio de la gente corriente ascendía a unas 1000 monedas del Bósforo. En la mayoría de las comunidades medievales, la cantidad diaria de monedas gastadas era de 30 a 80. Esto significa que las personas que vivían en Fanagoria hace 1500 años tenían más ahorros en promedio que el estadounidense promedio. Tenían suficientes monedas guardadas en sus casas para vivir una buena vida durante meses si sus ingresos se detenían repentinamente. Número 3. La tumba de Alejandro Magno. Durante casi 20 años, la arqueóloga griega Calíope Limneos Papacosta recorrió un parque público en el corazón de Alejandría en busca de rastros de un gobernante muerto. Los jardines Shalalat de Alejandría se encuentran justo en medio de un paisaje urbano. No parece el tipo de lugar donde encontrarías evidencia de Alejandro Magno, pero Calíope mantuvo la esperanza. Continuó excavando en el parque público hasta que finalmente logró un gran avance. Calíope descubrió un trozo de mármol blanco que sobresalía de la tierra. Efectivamente, las excavaciones del pequeño fragmento blanco revelaron una enorme estatua helenística que parecía ser una estatua de mármol del mismo Alejandro Magno. Calíope estaba bastante segura de que la estatua la llevaría a la tumba perdida de Alejandro. 7 años después, el parque público del centro de Alejandría se ha convertido en un gran yacimiento arqueológico. Calíope y su equipo han excavado 10.6 metros debajo de las calles de la ciudad moderna. Lo que descubrieron es nada menos que impresionante. Debajo del parque se encuentra el barrio real de la antigua ciudad. A lo largo de los siglos fue enterrado el distrito donde vivieron los gobernantes macedonios originales de Egipto. El arqueólogo Frederick Hebert dijo que cuando vio las ruinas por primera vez se le puso la piel de gallina. Lo que Calíope desenterró son los cimientos originales de Alejandría desde su fundación hace 2300 años. Las excavaciones están lejos de terminar y los arqueólogos todavía contienen la respiración. La esperanza es que en algún lugar de estas ruinas se encuentre la tumba intacta de Alejandro Magno. Siempre que se encuentre esto, si alguna vez se encuentra, será el mayor descubrimiento jamás realizado. Pero, ¿por qué estaría aquí la tumba de Alejandro? Para entender esto, permítanme retroceder en el tiempo hasta el año 336 a.C. Fue entonces cuando fue asesinado el rey Felipe II de Macedonia. El hijo de Filipo, Alejandro, se convirtió en rey de los griegos. Durante los siguientes 12 años, Alejandro se enfureció, derribó a los persas, los egipcios y todos los demás imperios que se interpusieron en su camino. Se declaró faraón de Egipto, pero luego murió en el 323 a.C. Su cuerpo fue enterrado primero en Memphis y luego en Alejandría. La gente visitaba su tumba y lo veneraba como si fuera un dios. Tendría sentido que su tumba esté en algún lugar de los cimientos originales de la ciudad, ya que Alejandro fundó el lugar apenas un par de años antes de su muerte, pero nadie lo ha encontrado nunca. Y hay varios lugares donde también podría estar su tumba, por lo que la búsqueda continúa. Número 2. Carn Uni. Carn Uni es uno de los sitios antiguos más pintorescos de Inglaterra. Es un pueblo de la Edad de Hierro reducido a poco más que montículos de tierra y pasarelas de piedra aplanadas. El aspecto más interesante del pueblo es que contiene una enorme cámara subterránea que los científicos nunca han podido explicar. Carn Uni está situado en una campiña inglesa de Comwalt. Se le considera el pueblo antiguo mejor conservado del país. La gente se estableció aquí por primera vez alrededor del año 400 a.C., cuando los romanos llegaron a Gran Bretaña 400 años después. Parece que en su mayoría dejaron el lugar en paz. Los edificios originales de madera fueron sustituidos por casas de piedra en los primeros días de la conquista romana. Esto puede haber sido gracias a que los romanos trajeron sus cimientos avanzados a Gran Bretaña, o tal vez no. De cualquier manera, todo el lugar quedó desierto en el año 400. Nadie sabe lo que pasó. El pueblo se encuentra en un lugar perfectamente respetable, con acceso a bases
vastas extensiones de tierra de cultivo y abundante agua dulce. Los aldeanos comerciaban con estaño y cultivaban avena y cebada. Tenían cabras y ganado vacuno. El pueblo no tenía ninguna razón real para dejar de existir, si bien todos empacaron y se fueron aparentemente de la noche a la mañana. Durante los siguientes 1000 años, nadie vivió aquí. A medida que la era medieval comenzó a llegar a su fin, los lugareños de un pueblo cercano comenzaron a utilizar las ruinas como huertos. Luego, en 1750, un desconocido derribó una cabaña, pero en el siglo XIX, la cabaña también estaba abandonada y en ruinas. Los arqueólogos no se interesaron por el lugar hasta los años 60. Las ruinas todavía están allí hoy, ahora un sitio histórico protegido. La misteriosa cámara subterránea es la mayor atracción. Está completamente revestida de piedra, pero no se ha encontrado evidencias de que haya sido usada para algo en particular. Muy pocos monumentos como este existen en Inglaterra. Número 1. La tumba de los dragones plateados. En 2020 se anunció que los arqueólogos descubrieron un par de lujosas tumbas en Mongolia. La tumba más grande recibió el nombre de la tumba de los dragones plateados. Las antiguas tumbas fueron excavadas para nobles pertenecientes al imperio Xiongnu del siglo III a.C. Este era un grupo nómada de guerreros que vivieron más de 1000 años antes que Gengis Khan y sus hordas mongoles. El imperio comenzó con el líder supremo Modu Chanyu en el año 209 a.C. El líder derrocó rápidamente a todos los señores de las guerras rivales y tomó el poder sobre una vasta extensión de tierra que abarca partes de la actual Mongolia, Siberia, Gansu y Xinjiang. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellos antes. Sin embargo, los Xiongnu fueron una parte importante de la historia de China y Mongolia. A veces estaban en paz con las dinastías chinas del sur, pero la mayoría de las veces estaban en guerra. Fueron los nómadas Xiongnu quienes obligaron a la dinastía Han a construir las primeras fortalezas que más tarde se convertirían en la Gran Muralla China. Mucha gente asocia la Gran Muralla con los mongoles, pero fueron las interminables incursiones de los Xiongnu en el territorio Han las que dieron origen al muro. En la tumba recién encontrada, investigadores de la Universidad de Ulan Bator descubrieron un impactante tesoro de ajuar funerario, cajas de madera llenas de anillos de plata y artefactos de jade. En la tumba más grande se encontraron 2 hermosos dragones plateados, de allí el nombre de la tumba. En otra tumba, un poco más pequeña, se encontraron los restos de un hombre y 15 cabezas de caballo. Hasta el momento nadie sabe a quién pertenecían las tumbas épicas, aunque claramente eran personas muy importantes. Muchas gracias por ver el video y regresa pronto para ver más videos increíbles del canal.